La sombra de Nora. Nora siempre había sido una joven sensible y tranquila, marcada por las soledades de su infancia. Creció en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros, donde la gente vivía de las historias y leyendas locales, algunas tan antiguas que nadie recordaba su origen. Su familia vivía en una casa apartada, rodeada de árboles que parecían murmurar secretos al viento. Desde pequeña, Nora había escuchado esas voces, pero siempre pensó que eran solo su imaginación. La casa de los padres de Nora era antigua, de paredes gruesas y ventanas que crujían cuando el viento soplaba. A pesar de su aspecto envejecido, Nora siempre se había sentido segura en su hogar. Sin embargo, todo cambió una noche en la que la joven, tras un largo día de trabajo en la biblioteca del pueblo, decidió caminar por el bosque cercano. Un deseo de aventura y curiosidad la empujaba a adentrarse más allá de lo que solía conocer. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes y la luna apenas iluminaba el camino. Mientras caminaba, un frío extraño se apoderó de ella, un escalofrío que no podía explicar. De repente, una sombra, como un susurro de oscuridad, pasó frente a ella. Nora paró en seco. Pensó que podría ser un animal o un juego de luces, pero al mirar a su alrededor, la oscuridad parecía más densa, como si la estuviera rodeando. A pesar de la creciente sensación de inquietud, Nora siguió avanzando. En ese momento, escuchó un susurro, una voz que decía su nombre, Nora. Era suave y envolvente, pero tan clara que no podía ser producto de su imaginación. El eco de esa palabra le heló la sangre. Giró rápidamente, pero no había nadie. Solo árboles y la niebla espesa que comenzaba a cubrir el sendero. Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía continuar, que debía regresar. Con el corazón acelerado, Nora dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia su casa, pero el sendero que antes le era familiar, ahora parecía interminable. Cada paso que daba la hacía sentirse más atrapada en una trampa invisible. La sombra la seguía, siempre a su lado, apenas visible entre los árboles. Al llegar a su hogar, Nora sintió un alivio momentáneo. Sin embargo, algo no estaba bien. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora parecía ajena. Una sensación de frío en el aire, una presencia invisible que la observaba desde las sombras de la casa. El fuego en la chimenea chisporroteaba con más fuerza de lo normal, y en el espejo del pasillo, Nora creyó ver una figura reflejada detrás de ella. Se giró rápidamente, pero estaba sola. Esa noche, Nora no pudo dormir. El sonido del viento, ahora más fuerte, parecía llenar la casa con susurros incomprensibles. Los relojes, que siempre habían estado en su sitio, ahora parecían avanzar a un ritmo diferente, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado. En algún momento, Nora se quedó dormida en el sillón junto a la chimenea, pero los sueños que tuvo esa noche no fueron comunes. Soñó con un bosque oscuro, lleno de árboles que se retorcían como si fueran seres vivos. En el centro del bosque, una figura encapuchada la observaba. Aunque no podía verle el rostro, Nora sintió que esa presencia la conocía, que siempre había estado esperando su regreso. De repente, la figura habló en un susurro helado: «Has despertado lo que no debías». Nora intentó gritar, pero su voz no salía, y la figura avanzaba hacia ella, sus pasos arrastrándose como si fueran parte de la misma tierra. Despertó de golpe, bañada en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza. El miedo la invadió de inmediato, pero la casa parecía en silencio. Decidió ir a la cocina para calmarse, pero al abrir la puerta, vio una figura oscura de pie en la sala. Su corazón casi se detuvo. Era la misma figura de su sueño. El ser estaba quieto, observándola en silencio, pero en sus ojos, si es que podía llamar ojos a esos puntos oscuros, había un brillo perturbador. «¿Quién eres?», preguntó Nora, su voz temblorosa. La figura no respondió. Lentamente, se acercó a ella, y en cada paso que daba, Nora sentía como si el aire se volviera más espeso, como si el tiempo se detuviera. Cuando estuvo a su lado, la figura susurró de nuevo: «Has despertado lo que no debías». Y entonces, un frío mortal la envolvió. La figura levantó la mano, y en ese instante,
Nora sintió que la oscuridad la tragaba por completo. Despertó horas después en su cama, sudorosa y aterrada, preguntándose si lo que había vivido era solo un sueño o si realmente había sido atacada por una entidad más allá de su comprensión. A partir de esa noche, las cosas en la casa de Nora cambiaron. Los susurros se hicieron más frecuentes, y la figura que había visto parecía estar en todas partes, acechando en los rincones oscuros de la casa. Cada vez que miraba en un espejo, sentía que una sombra la observaba desde dentro, como si estuviera esperando su momento para salir. Una tarde, Nora decidió investigar la historia de su familia y la casa en la que vivía. Descubrió que, generaciones atrás, sus antepasados habían sido parte de un culto secreto que había intentado contactar con entidades del más allá. Según los relatos, había realizado un ritual prohibido, buscando poder a costa de lo que fuera necesario. El culto había desaparecido, pero algo oscuro quedó atrapado en la casa, esperando ser liberado. Nora ahora sabía que su vida, tal como la conocía, estaba condenada. La entidad que la perseguía ya había despertado y no descansaría hasta arrastrarla al abismo. Cada día, la presencia se hacía más fuerte. Ya no podía confiar en sus propios sentidos, ya no sabía si estaba viva o si ya había sido consumida por las sombras. Nora estaba atrapada en su propia casa, donde el terror se había convertido en su única compañía. Y mientras las sombras la rodeaban, la última pregunta que resonaba en su mente era, ¿cuánto tiempo le quedaba antes de que el oscuro ser que había despertado la reclamara para siempre? Nora comenzó a perder la noción del tiempo. Los días se desdibujaban entre la niebla y la oscuridad, y la casa, en la que había crecido, parecía volverse un laberinto de pasillos interminables y puertas que no conducían a ningún lugar. Los susurros se intensificaron, invadiendo cada rincón, y cada vez que intentaba descansar, sentía las garras de la desesperación acariciar su alma. Una noche, exhausta y al borde de la locura, decidió confrontar lo que estaba sucediendo. Sabía que la figura en sus sueños y la presencia en su hogar no eran meras ilusiones, sino algo mucho más real, algo antiguo y malicioso. No podía seguir huyendo. Con determinación, Nora se dirigió al viejo sótano, el lugar más oscuro de la casa. Nadie en la familia había bajado allí en generaciones, y todos evitaban hablar de él. La única referencia que Nora había encontrado sobre el sótano en los documentos familiares era un breve fragmento que mencionaba un cerrojo antiguo y una puerta que nunca debe abrirse. El aire en el sótano era denso, y el olor a humedad y polvo la asfixiaba. Las escaleras crujían bajo su peso, como si la casa misma estuviera retumbando por la inquietud que ella provocaba. Al llegar al final, Nora vio la puerta, oculta tras una capa de telarañas, como si hubiera sido olvidada durante siglos. Un cerrojo oxidado la mantenía cerrada, pero sus manos, temblorosas pero decididas, lo abrieron con facilidad, como si algo invisible le estuviera guiando. Dentro del cuarto, la oscuridad era absoluta, pero de alguna manera Nora sentía que podía ver más allá de lo visible. En las paredes, había extraños símbolos tallados en la piedra, rodeados de una luz tenue y fría que parecía emanar de las propias marcas. Al acercarse, sintió una presión en su pecho, como si la habitación estuviera absorbiendo su energía vital. En el centro del cuarto había un altar antiguo, cubierto de polvo, con una piedra negra en su cima. La piedra emitía un leve resplandor azul, y en ella podía ver reflejada su propia imagen, distorsionada y sin rostro, como si el alma de Nora estuviera atrapada en una forma ajena. Entonces, lo comprendió, la casa no solo era un refugio, era una prisión. Y ella no había sido su prisionera, sino el objeto de una maldición, la última en la línea de sus antepasados, destinada a pagar por lo que habían desatado. Mientras observaba la piedra, una voz, familiar y a la vez extraña, resonó en su mente. Era la misma que había oído en los susurros, pero ahora mucho más clara y poderosa. Es el momento, Nora. Has venido a liberar lo que está encerrado. Con horror, Nora vio cómo las marcas en la piedra comenzaron a brillar con intensidad. La figura encapuchada, la misma que había visto en sus sueños, apareció frente a ella, materializándose de las sombras. Sus ojos oscuros brillaban como agujeros negros, absorbiendo la luz misma. Lo has despertado, lo has llamado.
Ahora, vendrá por ti, dijo la figura, acercándose lentamente. El suelo tembló bajo sus pies, y Nora sintió que el aire se volvía denso, como si al mismo tiempo estuviera desmoronándose a su alrededor. Pero algo dentro de ella despertó, una chispa de resistencia. Recordó las palabras del anciano que le había hablado una vez sobre los secretos de su linaje, sobre cómo los descendientes de aquel culto podrían sellar lo que habían liberado, pero solo si conocían el nombre verdadero del mal que habían desatado. Durante días había buscado en los viejos textos, en las leyendas olvidadas, y ahora entendió. La entidad no tenía un nombre común. Era un ser ancestral, conocido solo en susurros, como el Darelot, el que habita en la sombra de la vida y la muerte, el que consume la luz y el alma. Aquel que solo podía ser enfrentado si su verdadero nombre era pronunciado en el altar de su propia prisión. Con una valentía que no sabía que poseía, Nora gritó con todas sus fuerzas el nombre prohibido, Darelot. La figura se detuvo, como si fuera golpeada por un rayo, y un rugido ensordecedor resonó en el cuarto. La piedra negra brilló intensamente, iluminando toda la habitación con una luz cegadora, y una sombra oscura comenzó a emerger de ella, tomando forma humana. Pero en lugar de avanzar, la sombra comenzó a retorcerse, como si algo la estuviera destruyendo desde adentro. No, exclamó la figura, pero sus palabras se disolvieron en el aire, como si fueran absorbidas por la misma oscuridad. Con un último grito, la entidad desapareció, dejando tras de sí un silencio absoluto. Nora cayó de rodillas, agotada y temblando, pero, por primera vez en días, sintió una ligera sensación de alivio. La casa ya no estaba tan opresiva, aunque aún resonaban los ecos del terror que había experimentado. Sin embargo, el peligro no se había ido por completo. Aunque había enfrentado a la entidad, sabía que algo más profundo, permanecía en la casa. Una sombra persistente, esperando pacientemente. El mal nunca se disipa por completo. Y aunque Nora había sellado una parte de su historia, aún quedaba mucho por descubrir. El legado de su linaje no estaba terminado. Así, en esa casa oscura, con la conciencia de que la lucha había apenas comenzado, Nora comenzó una nueva batalla. Una en la que la oscuridad, aunque vencida temporalmente, siempre regresaría. Y ella estaría lista, porque sabía que el verdadero terror no radicaba en lo que veían sus ojos, sino en lo que nunca podía ver. La calma que siguió a la desaparición de la entidad fue engañosa. Nora, exhausta y a la vez liberada, pensó por un breve momento que el mal finalmente había sido erradicado. Sin embargo, la sombra en el aire no desapareció. Aún podía sentir la presencia de algo más allá de los muros de la casa, algo que aguardaba en las sombras, esperando a que su guardiana bajara la guardia. Los días siguientes fueron un torbellino de sucesos extraños. Aunque había sellado la entidad, algo dentro de la casa seguía desequilibrado, como si el propio espacio estuviera desgarrado. Los relojes, que había asegurado que volvían a su ritmo, comenzaron a adelantarse y atrasarse, marcando horas que no existían. Los espejos, como si estuvieran relacionados con otro plano de existencia, reflejaban no solo lo que estaba frente a ellos, sino algo más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Nora se dio cuenta de que no podía descansar, que la casa misma parecía estar viva, observándola. Aquella sombra persistente, ahora más débil, pero aún presente, se deslizó por los pasillos como un susurro de desdén, recordándole que el mal nunca muere, solo se esconde. Pero lo peor era lo que sentía en su interior, la presencia de algo que había quedado atrapado entre los mundos, algo que había sido liberado en su mente y que parecía estar tomando forma dentro de ella. Una noche, mientras Nora intentaba dormir, escuchó un susurro a su lado, suave y tembloroso, pero reconocible. Era la misma voz que la había llamado en sus sueños. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el frío helado de la habitación. Sin embargo, el susurro persistió, cada vez más cerca, hasta que finalmente, con horror, Nora comprendió que provenía de dentro de su propia mente. Nora, has hecho lo que no debías. La voz la arrastró de nuevo a la oscuridad, y en un parpadeo, la habitación dejó de ser la que conocía. Se encontró de vuelta en el antiguo sótano, rodeada de los mismos símbolos en las paredes,
con el altar en el centro, pero esta vez, la piedra negra brillaba con una intensidad infernal, casi cegadora. La figura encapuchada estaba allí, frente a ella, más tangible que nunca, y su mirada la perforaba con una intensidad indescriptible. No puedes escapar, Nora, dijo la figura, su voz rasposa como el crujir de la tierra, porque ya eres mía. Has roto el equilibrio, y ahora llevas dentro de ti lo que jamás debiste liberar. La sombra no se aleja, no puede ser sellada, está en ti. Nora intentó gritar, pero sus labios no se movieron. Sentía como si las paredes de su mente se cerraran, como si la oscuridad estuviera empapando sus pensamientos, dominándolos. La entidad no solo había sido liberada en la casa, sino también en su interior, en su propia psique. A medida que la figura se acercaba, la joven intentó recordar las palabras del anciano, el último susurro en sus oídos antes de que la pesadilla comenzara: solo quien pueda ver más allá de la oscuridad podrá sellar la última grieta. Nora entendió que las sombras que ahora habitaban su ser no eran solo algo que ella podía ver o controlar, sino que se alimentaban de su miedo, de su propia desesperación. Debía encontrar una forma de enfrentarse a lo más profundo de su alma, de lo que la sombra había dejado allí. Pero entonces, en un giro inesperado, la figura se detuvo. ¿Lo entiendes, Nora?, preguntó la figura, ahora menos amenazante, más reflexiva. No se trata solo de sellar lo externo, de derrotarme a mí. Se trata de lo que has hecho, lo que has desatado. Esta es tu herencia. Estás marcada, no por el culto, sino por el caos inherente al linaje de los vivos y los muertos. De repente, todo en la sala comenzó a desvanecerse. Las sombras se fundieron en una masa oscura, y Nora se vio a sí misma, de pie, en una habitación vacía, mirando hacia un espejo roto. En su reflejo, ya no era la misma. Había algo en su mirada que no le pertenecía. Algo profundo, algo oscuro, como si la sombra que había liberado hubiera dejado una huella en su alma. Y en su corazón, comprendió que no solo estaba luchando por su vida, sino por su humanidad. Al despertar, Nora se encontró de nuevo en su casa, en la misma habitación que había sido testigo de los horrores de las noches anteriores. La presencia de la sombra parecía haber disminuido, pero algo en su interior le decía que no podía relajarse. Miró al espejo en la pared, buscando la seguridad que alguna vez había sentido al mirar su propio reflejo. Pero lo que vio fue una nueva versión de sí misma. Los ojos de Nora ahora brillaban con una intensidad inexplicable, como si una parte de ella hubiera sido absorbida por algo más allá de la realidad. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera batalla no era solo contra lo que acechaba fuera de ella, sino contra lo que llevaba dentro. La sombra no podía ser erradicada, no podía ser sellada. La lucha eterna entre la luz y la oscuridad ahora formaba parte de su ser, y ella, como descendiente del culto olvidado, debía ser la guardiana de esa grieta entre los mundos. Nora decidió que, si debía vivir con la sombra, entonces también viviría para proteger a los demás de lo que había liberado. Sabía que había mucho más en juego que su propia alma, y que la maldición de su linaje nunca se disolvería por completo. Pero al menos, ahora, tenía el poder de elegir cómo luchar contra ella. Con esa decisión, se armó de valor y descendió por las escaleras de la casa, preparada para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, aunque el mal nunca desapareciera por completo, siempre tendría el poder de resistir. A pesar de la determinación que Nora había encontrado dentro de sí, la carga de la sombra que llevaba ahora era una que no podría dejar atrás. Cada rincón de la casa, cada paso que daba, parecía susurrarle recuerdos de lo que había hecho, de lo que había desatado. La sombra no se había ido, no había sido sellada de manera definitiva. Ella sabía que el mal estaba dentro de ella, como una marca imborrable. Una noche, mientras Nora caminaba por los pasillos, sintió una extraña presión en su pecho. La sombra, ahora enraizada en su ser, parecía moverse con más fuerza, como si percibiera su creciente resistencia. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y su mente comenzó a llenarse de imágenes, figuras encapuchadas, voces distorsionadas, el eco de un ritual olvidado, y el rugir de algo antiguo y profundo. La sombra se alimentaba de sus miedos, de sus dudas, y ahora parecía más activa que nunca.
Nora se detuvo frente a un espejo, esperando ver los ojos que había visto la última vez, los ojos que no eran completamente suyos. Pero, en esta ocasión, lo que vio fue algo mucho más aterrador. En el reflejo, una figura encapuchada se reflejaba junto a ella, aunque no había nadie en la habitación. La figura le sonrió de manera malévola, y sus ojos brillaron con un destello de conocimiento oscuro. ¿Crees que puedes escapar de mí, Nora? La figura murmuró, su voz como un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No puedes escapar, no puedes esconderte. Estás condenada por tu linaje, por tu elección. El reflejo de Nora en el espejo comenzó a distorsionarse. Su rostro se alargó, y una sombra más oscura se apoderó de su cuerpo, como si estuviera siendo consumida por la oscuridad misma. Aterrada, Nora dio un paso atrás, pero la figura en el espejo no se desvaneció. En cambio, comenzó a avanzar hacia ella, atravesando el vidrio como si fuera agua. La joven intentó gritar, pero su voz no salía. No podía moverse, no podía respirar, como si el mismo aire estuviera siendo robado de sus pulmones. La figura encapuchada se acercó más y más, hasta que estuvo cara a cara con ella, y en ese momento, Nora sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo que había estado guardado, algo que no debería haber tocado. El terror no solo reside en lo que se ve, dijo la figura, mientras la sombra en su interior crecía, sino en lo que nunca se debe ver, y lo que nunca se debe tocar. La sombra la envolvió por completo, sumergiéndola en una oscuridad tan profunda que ni siquiera sus pensamientos podían escapar. Pero entonces, una luz tenue, apenas un destello, apareció en su mente. Una voz conocida, la de su abuela, resonó en sus recuerdos. Recuerda, Nora, el poder no siempre está en la lucha. A veces, la verdadera fuerza está en dejar ir. De alguna manera, la joven entendió. La sombra no era algo que podía derrotar con fuerza, ni con resistencia. Era algo que, por su naturaleza, se alimentaba de la lucha, del miedo, del rechazo. Si quería liberarse, debía dejar ir. Debía dejar que la sombra la atravesara, sin resistencia. En ese momento, comprendió que, si aceptaba la oscuridad, si aceptaba la parte de sí misma que había intentado rechazar durante tanto tiempo, quizás podría encontrar una forma de coexistir con ella. Respiró hondo, dejando que la oscuridad la envolviera, sin pelear contra ella, sin tratar de huir. El frío y el miedo, el terror palpable, la rodearon, pero ella se mantuvo tranquila. En su mente, repitió las palabras que su abuela le había enseñado: la oscuridad no es el enemigo. Es parte de lo que somos. La sombra no se desvaneció por completo, pero su intensidad disminuyó. En su lugar, Nora comenzó a sentir una extraña calma, una paz que no había experimentado antes. La figura encapuchada en el espejo ya no era una amenaza, ahora parecía una presencia distante, como si fuera una parte de ella misma que había aprendido a aceptar. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Aunque la sombra parecía haber retrocedido, Nora sabía que su batalla no había terminado. No podía borrar lo que había hecho, ni deshacer lo que había liberado. Pero ahora entendía que, al aceptar esa parte de sí misma, al abrazar tanto la luz como la oscuridad, podría mantener el equilibrio, por lo menos por un tiempo. Pasaron semanas, y la casa comenzó a sentirse menos opresiva. Los susurros que una vez llenaban los pasillos ahora eran débiles, como si fueran ecos lejanos. Sin embargo, Nora nunca dejó de sentir la presencia de la sombra, como una sombra que siempre la seguiría, una parte de ella misma que debía vigilar. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, Nora vio a lo lejos una figura encapuchada que la observaba desde la penumbra. Su corazón se detuvo por un instante, pero esta vez no sintió miedo. Sabía lo que era, sabía que no estaba sola, pero ya no le temía. La sombra siempre estaría allí, pero ahora ella era su guardiana. Y, al aceptar su lugar, Nora finalmente comprendió algo más profundo: la oscuridad no podía ser eliminada, ni destruida. Solo podía ser comprendida, aceptada y, tal vez, algún día, curada. Así, Nora vivió con la sombra, no como una enemiga, sino como una parte de sí misma,
consciente de su presencia, pero sin dejar que la dominara. En un mundo donde el terror acechaba a cada esquina, ella había encontrado su propia forma de sobrevivir, aprendiendo a caminar en la oscuridad sin perderse por completo. Y aunque el miedo nunca desapareció por completo, Nora finalmente pudo encontrar algo más fuerte que el terror, la aceptación. A pesar de que la paz que Nora había encontrado en su interior le ofreció una sensación de control, sabía que la sombra nunca desaparecería por completo. El mal que había desatado seguía siendo una parte de su existencia, y aunque su lucha interna había cambiado, no dejaba de sentirse como si estuviera caminando por una cuerda floja, siempre al borde de perder el equilibrio. Con el tiempo, Nora comenzó a notar que otros en la aldea, aunque no lo entendieran, sentían algo diferente a su alrededor. Algunos se alejaban de ella, mientras que otros, más perceptivos, empezaban a susurrar entre sí sobre las extrañas presencias que parecían acompañarla. Las miradas de compasión, miedo o curiosidad la perseguían, pero Nora sabía que su lucha era algo que nunca podrían comprender. La sombra no era algo que pudiera compartirse, no sin arrastrar a otros en su tormenta. A medida que pasaban los meses, Nora se alejó cada vez más de la gente. Su casa, la antigua mansión familiar, la había convertido en su santuario y prisión al mismo tiempo. Allí, entre las paredes que conocían cada uno de sus secretos, ella podía vivir con el peso de su maldición. Aunque la sombra no se manifestaba con la misma intensidad que antes, Nora sentía su influencia en cada rincón oscuro de la casa, en cada susurro nocturno, en cada sombra que se alargaba por los pasillos. Era una presencia constante, que nunca la dejaba descansar por completo. Una noche, cuando el viento golpeaba las ventanas y las hojas secas arrastradas por la tormenta crujían fuera, Nora escuchó un golpeteo en la puerta principal. Era algo inusual, porque nadie se atrevía a acercarse a su hogar desde hacía tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta, sin saber qué esperar. Al abrirla, vio a una figura encapuchada de pie en el umbral, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Un escalofrío recorrió su columna, pero lo que la sorprendió aún más fue que la figura no intentó esconder su rostro. No era alguien extraño, sino alguien que ella había conocido, alguien que había perdido hace años. Era su madre. Madre. ¿Cómo? Nora apenas pudo articular las palabras, el shock nublando su mente. Su madre había muerto cuando ella era pequeña, de una enfermedad inexplicable que la había llevado a la tumba antes de que pudiera entender su pérdida. Pero ahora, aquí estaba, de pie frente a ella, viva, aunque diferente. La figura no habló de inmediato. Nora no podía apartar la mirada de aquellos ojos oscuros, esos mismos ojos que recordaba de niña, ahora vacíos de vida. La sombra, esa misma sombra que la había estado persiguiendo, parecía haber tomado el control del cuerpo de su madre. Era ella, pero no lo era. Has hecho lo que no debías, Nora, dijo la figura, la voz de su madre distorsionada, como si no fuera suya, como si fuera un eco de algo mucho más antiguo. La maldición no se ha detenido, ni se detendrá. Has creído que el mal se puede sellar con el sacrificio, pero el precio nunca es suficiente. Nora retrocedió, el miedo volviendo a envolverla, pero no podía permitir que el terror la controlara nuevamente. La figura de su madre levantó la mano, y la sombra comenzó a extenderse, a llenar la habitación, cubriendo cada superficie, oscureciendo todo a su alrededor. La joven sintió como su cuerpo comenzaba a volverse más pesado, como si la misma oscuridad quisiera consumirla una vez más. Te he estado observando, continuó la figura, y ahora te ofrezco un trato, libera lo que llevas dentro, acepta la oscuridad por completo, y yo te concederé el poder para destruir lo que crees que es tu enemigo. El corazón de Nora latió con fuerza, su mente luchando por procesar las palabras. Lo que su madre le ofrecía era una oportunidad tentadora, pero sabía que debía rechazarla. Sabía que la oscuridad nunca la liberaría, solo la destruiría. La oscuridad no se puede vencer con más oscuridad. No. Gritó Nora, sus palabras llenas de una fuerza inesperada. Te rechazo. No quiero más de esto. No quiero que mi vida sea esta pesadilla interminable. En ese momento, la sombra que había comenzado a envolverla comenzó a retorcerse,
como si estuviera perdiendo fuerza. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por la misma oscuridad que la había traído allí. Pero antes de desaparecer por completo, la figura le habló una última vez, su voz ahora un susurro lejano. Recuerda, hija, el mal nunca desaparece. Solo se oculta, esperando. Y cuando crees que has vencido, es cuando te consume. Con esas palabras, la figura se disolvió por completo, y Nora se encontró sola nuevamente en la oscuridad, pero ahora, con una comprensión más profunda de lo que significaba ser la guardiana de esa sombra. En su corazón, Nora sabía que su lucha no era solo contra el mal exterior, sino contra el miedo y la desesperación que había dejado que crecieran dentro de ella. La sombra ya no la dominaría, no por completo. Ella elegiría cómo convivir con ella. Días después, Nora decidió regresar al pueblo. Sabía que no podría vivir aislada, temerosa de lo que la sombra podría hacerle. Pero también sabía que nunca podría olvidarlo, ni ignorarlo. Era parte de ella, de su linaje. De su historia. Al regresar, los aldeanos la miraron con una mezcla de miedo y admiración, pero Nora ya no les temía. Sabía lo que había dentro de ella, y aceptarlo era el primer paso hacia la verdadera libertad. Y aunque la sombra seguiría acechando, Nora había aprendido a caminar con ella, como una parte oscura, pero indestructible de su ser. Al final, no se trataba de erradicar la oscuridad. Se trataba de entenderla, de vivir con ella, y de encontrar la luz incluso en el más profundo de los abismos. El tiempo pasó y Nora comenzó a encontrar una nueva forma de vida, una vida en la que la sombra ya no la acechaba de la misma manera. Aunque nunca desapareció completamente, había aprendido a convivir con ella, a aceptarla como una parte inherente de su ser. Los días ya no estaban marcados por el terror constante, sino por momentos de calma y reflexión. Sin embargo, algo en su interior seguía inquietándola. Aunque había dejado atrás la mansión, a la sombra y su propia oscuridad, un profundo temor persistía en su alma, y si la sombra volvía con más fuerza. Y si lo que había hecho al aceptarla, al permitir que se quedara con ella, había sido un error. Había aprendido que no podía controlar lo que la sombra representaba, pero sí podía decidir cómo interactuar con ella. A menudo, Nora se encontraba en los bosques cercanos, caminando entre los árboles como si buscara algo. Quizás respuestas, quizás algo que pudiera cerrar de una vez por todas ese ciclo de terror que había marcado su vida. Había hecho una promesa a sí misma, nunca permitiría que su miedo la controlara de nuevo. Un día, mientras recorría un sendero conocido, Nora encontró algo que la detuvo por completo. En el mismo lugar donde había tenido su primer encuentro con la sombra, allí, en el borde del claro, había algo que no recordaba haber visto antes, una piedra antigua, con símbolos tallados en ella. Era pequeña, pero su presencia era imponente, como si hubiera estado allí durante siglos, esperando a ser descubierta. Se acercó cautelosamente, sintiendo la pesadez en el aire, como si la misma tierra respirara alrededor de ella. Al tocar la piedra, una oleada de energía recorrió su cuerpo, y en un instante, una visión se apoderó de su mente, imágenes de la misma figura encapuchada que había visto antes, las mismas sombras, pero esta vez con una visión más amplia. Este es el lugar de tu origen, Nora. La voz resonó en su mente, clara y firme. Aquí, en este punto del bosque, la grieta entre los mundos es más fuerte, más viva. No puedes huir de lo que eres. Pero ahora sabes lo que debes hacer. La piedra comenzó a brillar con una luz cegadora, y Nora sintió como una conexión profunda se formaba entre ella y esa oscuridad que había aprendido a aceptar. La sombra, al igual que ella, tenía su origen aquí, en ese mismo lugar, y la grieta que había abierto años atrás todavía permanecía, esperando que se hiciera algo con ella. En ese momento, Nora comprendió. No podía seguir huyendo de lo que era. Ya no era solo una víctima del destino o una guardiana de una sombra que no entendía completamente. Era una parte vital de ese linaje, y debía tomar control de la grieta que unía su mundo con el de la oscuridad. Si no lo hacía, si no cerraba la puerta entre los mundos, el ciclo se perpetuaría. La sombra no solo viviría dentro de ella, sino que podría liberarse nuevamente,
más fuerte que nunca. Con un profundo suspiro, Nora se arrodilló frente a la piedra. La oscuridad, esa misma oscuridad que había marcado su vida, comenzó a arremolinarse a su alrededor, como un torbellino. Pero esta vez, no había miedo en su corazón. Sentía la conexión, el poder dentro de ella, y sabía que era su responsabilidad restaurar el equilibrio. De repente, las imágenes comenzaron a cambiar. La figura encapuchada se desvaneció, y en su lugar apareció una visión de la mansión, la vieja casa de su familia. En ese instante, comprendió que no podía escapar de su linaje ni de su destino. La casa no solo era su hogar, sino un símbolo de su conexión con la oscuridad, con el otro lado. Y debía volver allí, enfrentarse a la grieta entre los mundos para cerrarla de una vez por todas. Con la determinación en sus ojos, Nora se levantó y regresó al pueblo, a la casa. Sabía que el enfrentamiento final sería difícil, que la oscuridad pondría a prueba todo lo que había aprendido, pero también entendía que solo enfrentando el mal de frente podría finalmente encontrar la paz. La casa estaba tan silenciosa como siempre, pero el aire estaba cargado de una energía palpable, como si algo estuviera a punto de suceder. Nora descendió al sótano, el lugar donde todo había comenzado. El altar aún estaba allí, intacto, y la piedra negra que había sido el centro del ritual aún brillaba con una luz inhumana. Al acercarse, la sombra comenzó a formarse a su alrededor, pero esta vez, Nora no retrocedió. No intentó huir ni resistirse. Estoy lista. Sus palabras fueron firmes y claras, resonando en las paredes de la habitación. Con una última mirada al altar, Nora extendió las manos hacia la piedra, y en ese mismo momento, la sombra se abalanzó sobre ella. Pero algo había cambiado dentro de ella. La sombra ya no la poseía, no la dominaba. Nora era la que controlaba la energía, la que dictaba el curso de lo que ocurriría a continuación. Recitando las palabras que su madre le había enseñado, los mismos símbolos que había descubierto en el bosque comenzaron a brillar, rodeando a Nora en una luz cálida y fuerte. La grieta entre los mundos comenzó a cerrarse lentamente, la energía oscura se desvaneció, y por primera vez en muchos años, Nora sintió la paz absoluta. Cuando la luz se desvaneció, la mansión quedó en silencio, y la sombra ya no estaba. La grieta había sido cerrada, pero Nora sabía que el equilibrio que había alcanzado no era permanente. La lucha entre la oscuridad y la luz nunca acabaría, pero ella había encontrado una forma de coexistir con ambas, de proteger lo que amaba mientras se mantenía fiel a sí misma. Finalmente, Nora comprendió que la oscuridad no era un mal a erradicar, sino una fuerza que debía ser comprendida, aceptada y vigilada. No era una batalla de destrucción, sino de equilibrio. Y al aceptar su destino, había encontrado la paz que tanto había buscado, sabiendo que siempre estaría lista para enfrentarse a lo que viniera. Y en la quietud de la mansión, mientras el sol comenzaba a ponerse, Nora se sentó frente a la piedra, ahora apagada, sintiendo en su corazón la conexión eterna entre los dos mundos, y sabiendo que, aunque la sombra nunca se iría por completo, ella sería su guardiana, con la fuerza de la luz y la oscuridad a su lado. El tiempo pasó lentamente después del gran sacrificio de Nora. Aunque había cerrado la grieta que conectaba los dos mundos, y la oscuridad que había perseguido su alma durante tantos años parecía haberse dispersado, no podía evitar sentir que algo más permanecía en el aire, como si el precio por lo que había logrado aún tuviera que ser pagado. La mansión, ahora vacía y en silencio, se convirtió en su refugio definitivo, y aunque la paz reinaba en su interior, Nora sabía que la sombra que había dejado atrás no era la única amenaza que existía en su mundo. La grieta podía haber sido cerrada, pero las fuerzas que la habían causado nunca desaparecían por completo. El mal era persistente y, tal vez, nunca dejaría de acechar. Cada noche, mientras se sentaba junto a la ventana de la mansión, mirando la vasta extensión del bosque que la rodeaba, Nora podía sentir los ecos de las presencias que habitaban las sombras. Aunque su lucha había terminado, los susurros de la oscuridad seguían recorriendo su mente, recordándole que el equilibrio, aunque restaurado, era frágil. Una noche, mientras soñaba en su cama, Nora tuvo una visión. El sueño comenzó como todos los demás, sin nada que la distinguiera, pero pronto la oscuridad comenzó a descender lentamente,
cubriéndolo todo. En medio de esa oscuridad, vio la figura encapuchada que había enfrentado antes. Pero esta vez, no estaba sola. Junto a ella, una multitud de sombras se alzaba, una legión de oscuridad que parecía surgir de las mismas grietas que había cerrado. El rostro de la figura encapuchada se iluminó con una luz fantasmagórica y, por primera vez, Nora escuchó su voz en sus sueños. El precio nunca es suficiente, Nora. Pensaste que al cerrar la grieta, al sellar lo que era tu destino, lo habías ganado. Pero la oscuridad no se apaga. Solo espera. La visión desapareció con un estremecedor grito, y Nora despertó sudorosa, su respiración entrecortada. Algo dentro de ella le decía que aún no había terminado, que el mal que había cerrado no estaba completamente extinguido. Era como si el sacrificio que había hecho solo hubiera retrasado lo inevitable. A la mañana siguiente, decidió regresar al bosque donde había encontrado la piedra antigua, el mismo lugar donde había sentido la conexión con la grieta. Su instinto le decía que debía estar allí, que algo más la estaba llamando. Tal vez la sombra, tal vez algo mucho más oscuro, aún seguía aguardando en el borde de la realidad, esperando que Nora volviera para cumplir con una última parte de su destino. Cuando llegó al claro donde había encontrado la piedra, se agachó y comenzó a examinar el suelo. Estaba cubierto por hojas secas y musgo, pero algo parecía brillar débilmente a través de la tierra. Con manos temblorosas, Nora cavó cuidadosamente. Después de unos minutos, sus dedos encontraron algo sólido, una piedra más pequeña que la anterior, pero igualmente cubierta con símbolos oscuros. La levantó, y de inmediato una ráfaga de energía oscura la envolvió, un frío gélido que la hizo temblar. En su mente, los susurros comenzaron nuevamente, una constante presión, como si la misma tierra respirara alrededor de ella. Una vez más, la sombra, la misma que había dejado atrás, comenzaba a despertar. La grieta nunca se cierra completamente, Nora. Has sellado la puerta, pero ahora debes asegurarte de que no vuelva a abrirse. La voz era la misma que había escuchado en su sueño, pero ahora parecía provenir directamente de la piedra que sostenía en sus manos. Nora entendió que no podía simplemente sellarlo todo con un acto, que la oscuridad nunca desaparecería por completo. La grieta era un eco eterno, un vestigio de un poder tan antiguo como el mismo mundo. La única manera de evitar que esa sombra la arrastrara de nuevo era enfrentarse a ella una vez más, de forma definitiva. Necesitaba destruir la raíz misma del mal, el origen de la grieta, lo que había traído a esa oscuridad al mundo en primer lugar. Y para hacer eso, necesitaba algo más que su propio coraje. Necesitaba la ayuda de quienes habían sido tocados por la oscuridad, incluso los que creía que había dejado atrás. Decidió regresar al pueblo, a los pocos que quedaban, aquellos que aún recordaban lo que había sucedido. Necesitaba reunir aliados, aunque muchos de ellos ya se habían alejado, temerosos de lo que ella representaba. Pero Nora sabía que la única manera de terminar con la oscuridad era enfrentarse a ella en conjunto. Ya no podía hacerlo sola. A medida que se acercaba al pueblo, Nora sintió un leve retumbar bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera alerta, esperando algo. Cuando entró en la plaza principal, notó que el aire estaba inusualmente pesado, cargado de una energía inquietante. Los aldeanos la miraban con desconfianza, pero algunos, al ver la determinación en su rostro, comenzaron a acercarse. Con voz firme, les explicó la amenaza que aún acechaba, la sombra que aún se levantaba, y cómo solo uniéndose podrían finalmente erradicarla. Hubo murmullos y dudas, pero al final, un pequeño grupo decidió unirse a ella. Juntos, comenzaron a estudiar la piedra y los símbolos, intentando desentrañar el misterio detrás de la grieta. Nora entendió que, al final, su batalla no era solo contra la oscuridad externa, sino también contra los miedos que vivían en el corazón de cada uno de ellos. Solo uniendo la luz de su voluntad, su amor por lo que aún quedaba de su hogar y la aceptación de lo oscuro que existía en todos, podrían finalmente restaurar el equilibrio. Y así, juntos, comenzaron la última parte de su viaje. La oscuridad no sería erradicada, pero podrían evitar que destruyera todo lo que amaban. Con cada paso que daban hacia la oscuridad, Nora sentía cómo la sombra retrocedía,
cómo su conexión con ese poder se desvanecía, pero sabía que el peligro nunca desaparecería por completo. La lucha era eterna, pero con ellos, nunca estarían solos. Finalmente, al borde de la grieta, con la sombra acechando en las profundidades, Nora comprendió que el verdadero poder no residía en destruir la oscuridad, sino en mantenerla a raya, protegiendo la luz. En ese equilibrio, encontrarían su fuerza, siempre vigilantes, siempre unidos.